the road beneath my feet. With every scar I've earned my say. I'm the man I've come to be. No silver spoons, no grand parade, just quiet nights and dues I paid. But there's a strength in walking slow and knowing just how far I've grown. Let the world keep spinning mad. I've made my peace with good and bad. I raise my glass to every bruise. They made me wise enough to choose. So here I am with head held high, a little worn but still with style. No regrets, just memories. I'm the man I've come to be. I'm the man I've come to be. Let the world keep spinning mad. I've made my peace with good and bad. I raise my glass to every bruise. They made me wise enough to choose. So here I am with head held high, a little worn but still with style. No regrets, just memories. I'm the man I've come to be. Buenos días jóvenes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver por allí? Ay, se desabrochó este. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Muchísimas gracias, Génesis. Buenos días jóvenes, hoy sábado 26 de abril, yo sigo traumado, para mí marzo y abril se han ido muy rápido, es algo que tengo aquí en mi mente constante y pues veo que ya vamos a terminar también el mes de abril. Jóvenes, espero que todos se encuentren muy bien de salud, igual que sus familiares, y de no estarlo, espero que pronto puedan estar muchísimo mejor. El día de hoy vamos a tener un formato de educación continua titulado Duelo, Intervención Cognitivo-Conductual y Contextual a cargo del psicólogo Helio David Guillén, Alejandra, que ya se encuentra también conectado con nosotros el día de hoy. Eh, Ahorita lo vamos a presentar.
Jóvenes, solamente para recordarles, sobre todo que estamos viendo algunas dudas, los que solicitaron este kit pueden revisar sus correos de spam. Luego son formatos pesados, luego como son libros, son pesados y luego se los envían a spam. Entonces, por eso es necesario que puedan revisar su bandeja de spam o correos no deseados para que así podamos darle continuidad a ese material. Jóvenes, el día de hoy vamos a concluir a las 3 de la tarde. Tenemos un horario programado de 10 a 3 de la tarde. Tenemos dos breaks de descanso. El primero es a las 12 del día con 15 minutos y el segundo es a la 1:30 con unos 10 minutos más o menos para poder concluir a las 3 de la tarde. ¿Vale? Al finalizar el evento, pueden revisar su bandeja de spam o correos o bandeja normal donde van a recibir su constancia de participación y el día de mañana van a recibir material postmódulo, que son nuevos formatos también compartidos por el psicólogo junto con la presentación y el enlace de la grabación que va a estar disponible 6 días a partir de que se manda. Igual en el correo electrónico va a especificar que a partir del día de mañana corren los 6 días para que ustedes puedan verla durante la semana en caso de que tuvieran que salirse antes o los que van a verla durante el transcurso de la semana. Entonces, voy a presentar brevemente al psicólogo algo que también quiero mencionar. Él ha sido participante ya varios años con nosotros y pues bueno, en esta ocasión va a participar como ponente en este curso. Entonces vamos a estar al pendiente de cualquier situación que se presente, jóvenes, aquí en el grupo de WhatsApp, en mensajes personales o a través de Zoom. Vamos a estar revisando si hay alguna situación técnica que podamos nosotros apoyarlos, ¿vale? Entonces, lo presento. Él es el psicólogo Elliot David Aguillén Alejandre. Es licenciado en psicología, actualmente cursa la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, ha sido ponente en diferentes conferencias a nivel local, tiene formación en duelo desde la perspectiva cognitivo-conductual, también tiene formación en psicología clínica y los trastornos mentales, tiene formación en terapias contextuales, precisamente que forma parte del tema del día de hoy. Y bueno, actualmente está adscrito en el Hospital Naval en el Departamento de la Salud Mental y bueno, va a estar con nosotros aquí conectados. Ya lo tenemos conectado, solamente que hace rato nos había mencionado que tenía alguna falla técnica con su cámara. Ya la encendió. Ahí lo pueden ver. El que dice Elliot AG, él es el instructor del día de hoy. Jóvenes, vamos a estar pendientes de ustedes. Cualquier duda, vamos a estar aquí de manera inmediata. Gloria, sí, 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 aún pueden hacerlo antes de concluir el curso, ¿vale? Que tengan excelente curso. Muchas gracias, maestro. Buenos días ah, listo. Buenos días a todos. En este caso me presento. Soy el licenciado David Aguillén Alejandre. Es un gusto conocerlos a todos. En este caso vamos a tener un curso sobre intervención cognitivo-conductual y Recording in contextual, progress. el manejo del duelo. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera poder tener un poquito de interacción con ustedes. Quisiera que me platicaran 2, 3, 5 personitas a lo mucho, rápidamente un poquito de su formación, qué tienen entendido acerca del duelo, qué expectativa tienen sobre este curso, porque ha habido algunos cambios en la temática del duelo, cambios que han sido tan rápidos que, por ejemplo, a mí también me han sorprendido bastante. Entonces, la idea aquí es que todos aprendamos, que todos nos llevemos más allá de información, podamos llevar una semilla o nos podamos llevar un conjunto de principios para aplicar en la práctica clínica. Entonces, me gustaría interactuar con ustedes, siéntanse con toda la confianza de levantar las manitas o interrumpir si no alcanzo a verlos, porque son algunos. Y va a haber momentos de la presentación donde dé el espacio para hablar, porque la idea no es nada más que esté hablando yo, sino que realmente quiero dar una pauta de explicación de conceptos y posterior escuchar un poco de retroalimentación y ver qué estamos aprendiendo, ¿ok?
Entonces siéntanse con esa confianza. Entonces voy a ir empezando a compartir la pantalla, pero en lo que comparto pantalla quisiera tres personitas, cinco a lo mucho, que levanten su manita y que me digan rápidamente un poco su formación, qué saben de duelo o qué tienen entendido y cuál es la expectativa para este curso. Buenos días, no sé si logran escucharme bien. Sí, buenos días, ¿sí te escucho bien? Bueno, mi nombre es Daisy Yareni Alvarado Pérez, pues tengo la licenciatura en psicología y pues la maestría en terapia familiar sistémica. Bueno, en esta parte a mí sí me llamó mucho la atención este tema de duelo porque muchas veces sí lo conocemos, pero profundizar más allá de, más basado a esto, a esta rama, eh, pues sí lo considero importante. Todos sabemos, o el duelo, pues sabemos que es la pérdida de un ser querido, pero pues también puede ser cuando nos mudamos de algún lugar, tal vez cuando nos independizamos, cuando perdemos esta parte de una mascota o un trabajo. Entonces, las formas de abordaje de alguna otra manera, pues considero que son diferentes y más esta parte de cómo lo vamos sobrellevando, porque a veces, muchas veces nos quedamos estancados o a veces se logra sobresalir. Sin embargo, pues sabemos que cada persona pues lleva un proceso diferente. Ok, te agradezco mucho tu opinión, Daisy. ¿Alguien más? ¿Qué expectativa tienen para este curso? Poder entender mejor el duelo, porque ahora que sí es algo cotidiano en esta vida, es algo pues sí difícil de comprender para ciertas personas, como dicen, uno lo lleva de una forma diferente, alguien más depresivo, alguien más motivador, entonces como que saber cómo acompañar para pues ahora sí que poder salir adelante. Ok, te agradezco mucho tu opinión. Génesis. Bueno, yo soy, Buenos días. soy Génesis Merari Aguilar, soy licenciada en psicología y estoy certificada en psicopatología y análisis de la conducta. La verdad es que este tema me ha parecido muy interesante porque vivir el duelo actualmente ha sido muy difícil, no solamente por el proceso personal que cada persona tiene, sino por el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Creo que también el duelo desde personas desaparecidas o con personas que han sufrido algún atentado, eso lo convierte en más difícil. Entonces, creo que mi intención con este curso es poder tener herramientas para poder trabajar y si no, también encaminar a las personas a que sean atendidas por expertos. Ok, agradezco mucho tu opinión. Una pregunta rapidísima, ¿tu certificación dónde la hiciste? En la Federación Mexicana de Psicología. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguien más para ya iniciar? Buenos días, Hola, mi nombre es Laura Isabel. Ok, hubo dos, entonces ahorita si gustan Laura Isabel y luego Michelle. Sí, mi nombre es Laura Isabel y tengo la licenciatura en psicología, diplomado en tanatología clínica, varios diplomados en suicidio. Eh, También me gustaría abordar sobre técnicas. Por ejemplo, hay personas que no pueden expresar llorar, entonces me gustaría que pues abordemos esos temas también. También cuando una persona pierde algo, algún miembro de, de parte del cuerpo, también quisiera ver cómo podríamos ayudarle, porque, bueno, me tocó un caso de que un paciente, llegué a la consulta, el paciente ya no quiso tomar la terapia, entonces estaba pues, en negación, ¿no? Y el chico es muy joven, pero sí no quiso tomar la terapia, entonces también quisiera saber cómo abordamos ese tema. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Michelle, ¿estás silenciada? Ya, hola, buenos días. Yo soy psicóloga,
con especialidad en terapia de pareja y de familia. Y me interesa este tema del duelo porque creo que el duelo no va solamente en la pérdida de un ser querido, sino a través de todas las situaciones de nuestra vida diaria. Nos enfrentamos a situaciones que nos generan como que una pérdida y no solo de algo físico, sino algo de identidad o muchísimas cosas más. Y creo que mis expectativas son pues, conocer qué tanto abarca este tema de la intervención del duelo, tanto en pérdidas familiares, de pareja, de expectativas de la vida, tal vez de todos los seres humanos. Excelente, muchas gracias. Y para finalizar, Yola Elías. Sí, buenos días. Me gustaría también, que hay muy poca información, un poquito también sobre la pérdida de las mascotas, si se podrá, si da tiempo. Digo, sé que son pocas horas para abarcar tanto, pero no sé si se puede ahí ver algo. Gracias. Tu comentario es muy interesante, Yola, porque tienes razón, pero aquí viene la parte buena. El tema del duelo abarca muchas cosas, porque en sí, ahorita lo vamos a ver, el duelo, más allá de la pérdida de una persona, está más intrínsecamente relacionado con la sensación individual y subjetiva de pérdida. Entonces puede variar desde la mascota hasta el empleo, una pareja, o en este caso, como normalmente se ha conceptualizado, la pérdida de una persona. Entonces, ahorita vamos a ir profundizando algunas cosas, porque en la temática de duelo, desde 2023 para acá, primero en inglés y luego en español, ha habido unos cambios tremendos, tremendos. Entonces, el duelo ya no se conceptualiza igual. Entonces, voy a empezar, vamos a ver rápidamente el programa, vamos a comenzar. Este, ok, ok. Que vi una mano levantada, pero es la de Michelle. Ok, se quedó levantada. Muy bien. Vamos a ver esta portada. Inicio con una frase que me gusta mucho, que dice que la vi en algún curso alguna vez. Prefiero dar gracias por lo vivido a que nunca hubieras existido. Parece una frase un poco cliché, pero en realidad tiene principios bastante interesantes que vamos a ver después. Ahora, ojo, quiero comentarles algo. Muchas veces, aquí voy a lanzar una pregunta. Quiero lanzar varias preguntas porque no nomás se trata de la exposición. El ser humano aprende mejor por algo llamado red semántica. ¿Qué es una red semántica? Que en vez de tomar conceptos aislados y aprenderlos por individual, aprendo a aprender un concepto, a el otro, aprendo a ver sus interrelaciones de manera que es más fácil obtener el conocimiento de esta manera. ¿Y qué pasa con los psicólogos? A veces no quiero ser prejuicioso con lo que voy a decir. A veces cuando hablamos de intervención cognitivo-conductual y contextual, pareciera que hablamos de cosas no totalmente diferentes, pero como si fuera una sección en la terapia, y en realidad no. En una clase de la maestría, un profesor dijo algo que me gustó muchísimo, que una vez tuvo una conversación con Stephen Hayes, que es el creador de la terapia de aceptación y compromiso, y que al acercarse a él le hizo la pregunta del millón, ¿no? Le dice, oiga, profesor Hayes, con respecto a la terapia de aceptación y compromiso y las contextuales y las terapias de segunda generación, estándar, etcétera, ¿qué piensas? ¿Son diferentes? ¿Una es mejor que otra? Y él dijo algo muy interesante. El profesor Hayes contestó, todas son terapia cognitivo-conductual. Por lo tanto, ni la contextual es mejor, ni la segunda generación es mejor, pero sí les quiero aclarar algo. Y esto es algo que causa mucha confusión en los psicólogos. La terapia cognitivo-conductual de segunda generación o de abordajes generales, porque no es lo mismo modelo y abordaje. Un modelo es una estructura específica para distintas cuestiones y un abordaje son técnicas y procedimientos específicos para cuadros específicos y comúnmente se pueden combinar modelos con abordajes. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia aquí? Que hay una diferencia especial entre la cognitivo-conductual de segunda y la cognitivo-conductual de tercera o contextuales. Aquí le hago una pregunta a quien quiera contestar. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre la cognitivo-conductual de segunda, abordajes generales, y la cognitivo-conductual de tercera, lo que es tu aceptación y compromiso, DBT, activación conductual, entre otros? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Quién se anima? La tercera generación, la contextual, hace más énfasis en precisamente en el contexto, en lo social, económico, las experiencia educativa, las herramientas que tiene y demás. Y lo cognitivo-conductual, creo, eh, trata más en el individuo. Sí toma en cuenta factores ambientales, pero se concentra más en el pensamiento, mientras que
Las contextuales, de ahí también es el análisis funcional de la conducta, creo, y es algo mucho más completo, tanto individual como de factores externos que influyen en él, ¿no? Ok, 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 Arturo, excelente. Una personita más, es que en verdad quiero que interactuemos porque para poder aprender bien la terapia cognitivo-conductual no, tenemos que desmitificarnos de algunas cosas. Entonces, muy bien, me gustó mucho lo que comentaste, Arturo Crescencio. ¿Alguien más? ¿Qué diferencia creen que hay entre la segunda y la tercera generación? Si no, sin problema, nos vamos al programa, pero sí me gustaría escuchar una opinión. ¿Cuál es la diferencia entre intervención conductual de segunda y tercera? Aquí todos podemos opinar, no pasa nada, todos nos equivocamos, nadie puede tener conocimiento absoluto, entonces sí es importante quitarnos el miedo de desmitificar las cosas. Entonces sí es importante este tema, porque por algo mencioné lo de Stephen Hayes, de que todo es terapia cognitivo-conductual. Entonces, vamos a dejarlo para otra opinión más tarde. Miren, básicamente, como dijo Toro Crescencio, la terapia contextual y la de segunda generación se diferencian en algo muy importante. La cognitivo-conductual de segunda se concentra en contenido cognitivo, o sea, modificamos el contenido cognitivo para modificar la conducta. Y las contextuales se concentran más en procesos. O sea, a través de modificar procesos, puedo modificar la cognición y la conducta. Ojo, ninguna es mejor que la otra. Simplemente siguen lógicas y estructuras diferentes. Es por eso que cuando lees aceptación y compromiso y después lees terapia de Beck, sientes mucha diferencia, pero no es porque una sea más compleja, es porque siguen lógicas diferentes. Entonces eso es muy importante, porque como dijo Stephen Hayes, todo es terapia cognitivo-conductual y el primer mito que tenemos que quitarnos es el hecho de ver las cosas seccionadas. Les voy a explicar algo. Hay patologías que vienen comórbidas. ¿Qué implica una patología comórbida? Que vienen en conjunto. Entonces, parece absurdo, pero muchas veces los psicólogos enfrentamos situaciones de personas con psicopatologías comórbidas, pero al momento de hacer la intervención queremos hacer seccionado. Ah, para esto, para esto, y sí está bien, pero tenemos que aprender a combinar los abordajes para enfrentar patologías combinadas. ¿Y qué viene a pasar? Esto es muy importante porque en el duelo ha habido muchas perspectivas, que no digo que no sean correctas, pero prácticamente muchos enfoques tienen su propia visión para el duelo. Entonces, vámonos rápidamente al programa. Eh, a ver, siguiente. Entonces, básicamente, este es el programa rápido, actualidad en duelo. Rápidamente, esta es como una sección honoraria, medición del duelo, porque todo esto ya va a cambiar. Así que nada más rápidamente le voy a mostrar los nombres de los instrumentos que existen actualmente, pero le voy a explicar algo. No hay que estresarnos demasiado. Esta parte 2 realmente es honoraria porque va a haber muchos cambios en esta parte. Después, características generales, uso de mindfulness, activación conductual y práctica con un estudio de caso. En este caso, lo que les quiero comentar es que, como dijo Stephen Hayes, todo es terapia cognitivo-conductual. Entonces, yo no quiero que ustedes vean como que, sección 3, vamos a lo cognitivo-conductual, pero luego voy a ver mindfulness, entonces me olvido de lo cognitivo-conductual y me enfoco en mindfulness. No, todo lleva un proceso. Cuando vemos a un paciente 3, 4, 5, 6 sesiones, no se trata de eclecticismo cognitivo-conductual, más bien se trata de algo llamado práctica basada en evidencia, porque no es lo mismo terapia basada en evidencia que práctica. La terapia basada en evidencia, pues es toda esta área de la psicología que evalúa los tratamientos, pero ¿qué es la práctica basada en evidencia? Es esta área de la psicología que a través de tantos tratamientos que existen, poder ajustar a un paciente un tratamiento específico a través de distintos abordajes, o sea, personalizar de forma científica un tratamiento para un paciente con su propia patología en su contexto. Y por patología no quiero que se escuche como una etiqueta, no que escuche como un prejuicio. Tenemos que entender algo, la psicopatología sí existe y no significa ponerle una etiqueta a una persona de que, está enfermo mentalmente, no, pero cuando trabajas en un hospital, cuando trabajas en ciertos ámbitos clínicos, la fenomenología del paciente importa muchísimo, muchísimo,
pero cuando el doctor viene y te pregunta qué tiene el paciente, no le podemos contestar en base a la experiencia, a la fenomenología, le tenemos que contestar en términos clínicos, y eso no es ser prejuicioso, eso es un proceso a través del cual todo lo que el paciente te brinda, lo trasladas a un conjunto de criterios clínicos para un tratamiento en conjunto, médico, psiquiátrico, nutricional, etcétera. Porque las patologías no solo tienen que ver con la mente, tienen que ver con los hábitos y con la vida cotidiana, como lo mencionaban al inicio. Entonces, vámonos rápido a la actualidad en duelo. El duelo, como lo menciona aquí, es una experiencia entera en donde familiares y amigos anticipan la muerte o un subsiguiente ajuste a la vida. Y eso es importante. Eh, en este caso, todo fallecimiento implica un reajuste más allá de la pérdida. Entonces, hay muchos enfoques que hablan del duelo, las famosas etapas del duelo, y no digo que eso esté desactualizado, es válido, pero tenemos que comprender el duelo de una manera clínica, como lo que es. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes sabían que en 2023 se oficializó el duelo como un trastorno oficial? No sé si los puedo leer en comentarios. ¿Sí sabían eso? En inglés, en 2023 el duelo ya está oficializado como trastorno. Y en 2024 al español ya se oficializó el duelo prolongado como trastorno oficial. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Para los que no sé si algunos alcanzaron a leer el artículo que envié como lectura previa, ¿en qué categoría creen que el duelo entra como trastorno? Si el duelo es un trastorno ya dentro del DSM 5TR, porque ya hay 5TR que está en 2023 en inglés, 2024 enero más o menos en español, ¿en qué categoría creen que entra el duelo? ¿Trastornos del estado de ánimo? Ok, trastorno de estado de ánimo. ¿Quién más se anima? No se preocupen, adelante. ¿En qué categoría creen que entra? Dependiendo de cómo haya sido la pérdida, podría ser trastorno de estrés postraumático. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pudiera ser una depresión severa. Ok, muy bien. Les agradezco mucho sus comentarios. De verdad, yo los invito a que se animen. Quiero aprender, o sea, quiero sí dar este curso, pero todos aprendemos de todos y yo quiero llevarme algo de ustedes también. Entonces, anímense. Muy bien. El duelo entra en la categoría de estrés y trauma por esta palabrita. Subsiguiente, ahí se ve la flechita, ¿verdad? ¿Sí se ve o se ve la pura diapositiva? Sí se ve. Esto, subsiguiente ajuste. El hecho de que el duelo implique un ajuste y cambios contextuales en la vida de una persona implica estrés. Entonces, hablando de psicopatología, esperando no equivocarme, el duelo, de manera, en cuanto a la forma de génesis, en cuanto a la forma de base, de basal, es un trauma. Vamos a decir, dice, según el DCM, dice que el malestar psicológico tras la exposición a un evento traumático o estresante es bastante variable. En algunos casos, los síntomas se pueden entender dentro de un contexto basado en el miedo y la ansiedad, o síntomas anhedónicos, disfóricos, exteriorizados como la hostilidad, o síntomas disociativos. O sea, el duelo puede causar estrés, ansiedad, depresión, disociación, problemas en el estado de ánimo, problemas en el temperamento, pero al final su base, su raíz, que hace dar todos los demás síntomas es el trauma. Clínicamente es un trauma el duelo, y no quiero sonar prejuicioso o impositivo, pero clínicamente el duelo es un trauma. Y el cómo una persona se ajusta a un trauma, y de hecho, como bien dijo Crescencio, más tarde vamos a ver el tema de la comorbilidad, tiene una alta comorbilidad con el estrés postraumático, pero no es estrés postraumático, es duelo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, se sabe que desde mucho tiempo que aunque la pena, la desesperación y la disforia general pueden formar parte de un proceso normal de duelo, algunas expresiones tienen una duración o intensidad que son anormalmente excesivas. Y de ahí viene la idea del duelo complicado. No sé si ustedes, que quiero comentárselos de buena manera, si alguno de ustedes lo sabía. ¿Cuál es antes del duelo prolongado? Imagínense de 2022 para atrás. ¿Cuál creen que era el concepto más específico para duelo? ¿La muerte? Ok, la muerte, pero en términos clínicos, ¿cuál es el concepto más cercano o estadístico o especificado para duelo? ¿Depresión? Depresión, ok, ¿cuál más? Duelo patológico, por ahí va.
El concepto es duelo complicado. En el DSM-5, en la categoría de otras afecciones que requieren estudios, venía el duelo complicado como una propuesta de trastorno. Y en este DSM-5-TR ya viene como trastorno oficial. O sea, este duelo complicado oficialmente ya pasó a ser duelo prolongado. Entonces había muchas perspectivas: depresión por duelo, duelo patológico, duelo existencial, y todo el mundo hablaba del duelo desde su perspectiva. Pero ¿qué hacen? Hacen algo homogéneo para que todos partan de la misma raíz. Entonces, cuando ya vemos, tenemos una duración y una intensidad normalmente excesiva, ya podemos hablar ya no de un duelo patológico, ya no de un duelo complicado, hablamos ya de un duelo prolongado. Ese es el nombre oficial: trastorno por duelo prolongado, correspondiente a la categoría de estrés y traumas. ¿Ok? Entonces, básicamente, clínicamente, el duelo, en su base más específica, en su núcleo que lo hace funcionar, es un trauma. Hasta aquí, antes de empezar con los criterios, ¿algún comentario? Ok, por aquí hay algo de duelo crónico, por ahí va muy bien, pero sí, es duelo prolongado. ¿Algún comentario? Ok, ninguno, muy bien. Vámonos a la siguiente. Sección 1. Criterios clínicos para el duelo prolongado. A partir de aquí, lo digo de una manera muy atenta, necesitamos quitarnos un poco los prejuicios. Esto que les voy a mostrar es un extracto del DSM-5-TR, donde ya se especifican cuáles son los criterios de emoción, comportamiento, experiencia, etcétera, para clasificar un duelo. Entonces tenemos que sí tener en cuenta todo lo que sabíamos antes, pero necesitamos por un momento hacer como que no sabemos, como que empezar de cero y tomar esta base y después ya la conectamos con todo lo que sabemos previamente, ¿ok? Entonces vámonos a los criterios clínicos para un duelo. A los que quieran tomarle foto, tómenle foto. Les voy a explicar por qué, porque en el estudio de caso vamos a hacer algo muy completo. Vamos a ver criterios con una conceptualización cognitiva, con una conceptualización por trastorno, y los que quieran agregar los criterios con los que cumple la paciente, que les voy a mostrar en el estudio de caso. ¿Sale? Entonces, a los que quieran tomar fotos, porque a rato voy a pedir que me apoyen para hacer dos equipos, ¿ok? Primero, criterio Profe, A. Ajá, adelante. perdón, ¿también se pueden asignar a la infancia? Sí, así es, también viene para Ok, infancia, ahí lo venimos mostrado, porque el vale, duelo gracias. prolongado está clasificado ya para niños y para a adultos. No, agradezco a ti, disculpa que hable tan rápido. Muy bien, viene para niños. Criterio A: la muerte al menos 12 meses antes de una persona cercana al individuo doliente. En el caso de niños y adolescentes, al menos 6 meses antes. ¿Qué significa esto? Que para adultos es un año, pero para niños y adolescentes son 6 meses. ¿Ok? Luego, criterio B, porque no es ojo, no es lo mismo criterios que hechos diagnósticos en el DSM-5-TR. Ojalá pueda algún día explicarles un poco más sobre eso. En el DSM-5-TR viene una diferencia muy importante. No es lo mismo criterio que hecho diagnóstico. Los criterios son las características generales, mientras que los hechos diagnósticos ya son síntomas o acciones más específicas y observables para determinar la existencia de un criterio o un indicador de psicopatología. ¿Ok? Entonces, la muerte al menos 12 meses antes, criterio A. Y luego criterio B, ok, voy a bajarle un poquito la velocidad. Criterio B: desde la defunción, la aparición de una respuesta de duelo persistente caracterizada por uno más de los síntomas siguientes. Ok, ojo, este criterio B es importante. ¿Por qué es importante este criterio B? Porque este criterio B tiene conceptualizado el duelo. Dice: la aparición de un duelo persistente caracterizado por el duelo en su núcleo es esto: una añoranza y anhelo intenso de la persona fallecida e intranquilidad por pensamientos o recuerdos de la persona fallecida. En niños y adolescentes, la intranquilidad puede centrarse en las circunstancias de la muerte. Hay niños y adolescentes que de manera comórbida, en conjunto con el duelo prolongado, presentan características de estrés postraumático porque el familiar a quien perdieron murió bajo condiciones adversas. Y al ser testigos o enterarse de la muerte, aparte del duelo, generan un trauma. Entonces, le voy bajando un poquito la velocidad. Muchas gracias, Sony. Entonces, hasta aquí, esto es el duelo: añoranza e intranquilidad. Vamos a la siguiente. Profe, ¿te puedes detener un poquito en el criterio A? Ajá, La muerte al menos
12 meses antes, ¿cómo que 12 meses antes? La O muerte. sea, bueno, mira, ¿qué significa la muerte 12 meses antes? Que la persona ya tiene más de un año fallecido. A eso se refiere. Ah, ¿Qué indica esto? En un adulto es natural, por ejemplo, si alguien pierde un ser querido, ¿quién no se va a sentir triste? ¿Quién no va a experimentar una emoción intensa? Entonces, por eso existe el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, porque puede haber criterios de tiempo. Es natural que alguna persona experimente, pues, nostalgia, tristeza, algún cuadro depresivo, se llama, puede ser no intermitente, pero ocasional, pero cuando ya la respuesta empieza a volverse crónica, que ya empieza a pasar más tiempo y la emoción se sigue manteniendo, para adultos está clasificado como 12 meses. O sea, la persona ya lleva ok. más de un año presentando los síntomas. Ok, 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 ok. Entonces, estos síntomas deben de aparecer en 12 meses en adultos y adolescentes y niños deben de estar en 6 meses. Ya es Así cuando se es, considera entonces el duelo prolongado. así es. Digamos que el DSM lo que clasifica es cuando una persona pierde un ser querido, el tiempo natural y esperado de respuesta de duelo puede ser un año, pero a partir de un año, si ciertos síntomas siguen siguiendo, ya podemos empezar a hablar de rasgos de duelo prolongado. No, tal vez no de una patología directa, pero ya podemos hablar de rasgos de duelo prolongado, Ok, porque ya para gracias. cumplir con el trastorno completo y hacer que más cosas. No, gracias a ti, Carlos. Ok. Voy a procurar hablar un Licenciado, poquito más perdón, despacio. ¿Sí? perdón, una pregunta. Cuando pasan Ajá. 12 meses de un duelo y bueno, hay ciertos momentos, pero que lo recuerda ya sin dolor, pero no deja de haber esos recuerdos. ¿Eso es normal o también se le puede llamar como patológico? Mire, ahí le va. Vamos a la siguiente diapositiva. Es normal que algunas personas experimenten pensamientos, por eso aquí dice que la reacción de duelo, que es el criterio del criterio B2, intranquilidad por pensamientos o recuerdos. Entonces, si este criterio B se junta con esto que sigue a continuación, ya podemos empezar a ver algunas características. ¿Qué sigue? Criterio B, desde el fallecimiento. Uno, dos, ok. Producido casi todo. ¿Pasó algo en general? Es que aquí como que se me abrió y se me cerró la sesión. No, sí, por Sí, el momento todo bien. momentáneamente se dejó de escuchar. Lick, perdón, a ver, rápidamente. Em, Cuando una persona tiene secuelas por duelo, por ejemplo, tengo una pacientita que llevó un duelo de divorcio y le diagnostican fibromialgia. Supuestamente eso es porque quedó en en su cabecita, en su cerebro, en su parte, no recuerdo cómo me mencionó exactamente, como atorada esa situación. Y eso es lo que le provoca dolor severo de piernas, porque se cayó muchas cosas. Entonces, ahí como ahí que procede. Está silenciado. Listo, disculpen. Lo que preguntaban, ahorita lo vamos a ver un poquito cuando entremos al tema de mindfulness. Recuerden que el trastorno de dolor prolongado, como lo vamos a ver al final de los criterios, está comorbilizado con el estrés postraumático. Entonces, ¿qué viene a pasar cuando conocemos? Y por eso qué bueno que acaba de mencionar eso, compañera, le agradezco mucho. Disculpen. El duelo, como es un trauma de manera basal, así se le puede llamar basal, el duelo, a ser un problema basal, implica un trauma. Y al ser el trauma un efecto basal, el trauma es básicamente una fuente de estrés. Entonces, cuando una persona está estresada, ¿qué es lo que experimenta? Alteraciones fisiológicas.
Entonces va a ser muy común encontrar personas que tienen duelo y enfermedades al mismo tiempo, que son, incluso es muy probable que haya cierta comorbilidad de vez en cuando entre duelo y enfermedad psicosomática. Sí puede suceder. Entonces, lo que procede, comúnmente el mindfulness ayuda mucho, pero lo importante aquí es que el síntoma fisiológico no es la base. El síntoma fisiológico es el complementario o el comórbido. Digamos que la terapia no va a ir enfocada, sí va a ir enfocada en el alivio del malestar, en la disminución de síntomas, pero sí tiene que ir enfocada más al trauma, porque al final, si uno, ese es el error que a veces cometemos, y lo digo de manera muy atenta porque todos nos hemos equivocado. A veces cuando hablamos de trastornos de ansiedad o de estrés, nos enfocamos tanto en las técnicas de relajación, de inoculación del estrés, que nos olvidamos del centro. Por más que trabajemos respiración, autorregulación, si no atacamos la base, el problema va a seguir apareciendo. Entonces sí puede pasar cosas como la que acaba de mencionar, compañero, que, que aparezca fibromialgia, entre otras cosas, de manera comórbida. Pero el problema es que como son muy llamativos estos síntomas, a veces nos centramos demasiado en ello, pero este síntoma comórbido va asociado a un trauma, a un factor de estrés. Perdón, entonces aquí sería terapia cognitivo y aparte, pues, visitar a un especialista. O sea, Así es, para que medique a esta persona. Porque así es, con le la voy a pura explicar. terapia no va a tener, ¿verdad? Así es, y ese es un prejuicio que tenemos que irnos quitando los psicólogos. Muchas veces el psicólogo de tiempos para acá estaba acostumbrado a trabajar solo, pero en realidad no. El psicólogo en un hospital o en cualquier lugar tiene que tener su equipo, y no su equipo de que él sea el jefe, sino su equipo. Por ejemplo, yo como un ejemplo, ustedes como psicólogos, yo como psicólogo, yo tengo que tener mi compañero nutriólogo, yo tengo que tener mi compañero psiquiatra, yo tengo que tener mi compañero pediatra, porque es un trabajo multidisciplinario. La psicología ya no trabaja sola, el terapeuta trabaja al lado de otros profesionales porque los problemas son multifactoriales. Entonces hay cosas que no dependen del psicólogo. El psicólogo cumple con una parte para que el paciente cumpla con la otra, porque si el paciente tiene un efecto de trauma y ese efecto de trauma genera un malestar clínicamente significativo, y por ese malestar clínicamente significativo cae en un cuadro depresivo que, como lo vamos a ver en activación conductual, genera que su conducta no esté orientada a la recompensa, y eso haga que no quiera cumplir con el tratamiento, que no tenga responsabilidad y que de una manera u otra se vuelva inconstante. Entonces, ¿cómo va a cumplir con lo médico y cómo se va a aliviar? Entonces es una cadena. Algo que tenemos que ir aprendiendo es que como psicólogos ya no debemos trabajar solos, siempre tenemos que tener otro profesional de la salud a quien referir para trabajar en conjunto. Esa es la forma correcta de trabajar. ¿Resolví su duda, compañera? Sí, licenciado, muchas gracias. Es derivar, o sea, uno solo no puede, porque Así esta es. pacientita lo manejé de una manera, de otra, y el dolor persiste. Entonces ahí es donde la derivé con un reumatólogo, la cual le dio un medicamento para dormir a gusto, un sueño relajado, y aparte para el dolor, y acompañada de terapia. Y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Muchas gracias por su respuesta y sí quedó claramente contestada. No, le agradezco su respuesta y va a ver que sí le va a ir muy bien, mire. Y no solo los psicólogos, hasta los profesionales de la salud se dan cuenta. Oye, tengo un paciente con diabetes y no quiere cumplir. Oye, tengo un paciente con tal enfermedad y no quiere cumplir. O el psiquiatra, oye, mira, tengo este paciente con esa psicopatología y por más medicamento que le den, necesita la parte psicológica. Entonces es un trabajo integral. Se le llama atención integral. De hecho, muchos psicólogos ya trabajan en clínicas integrales, donde en una sola clínica está el psiquiatra, está el psicólogo, está el nutriólogo, está el neurólogo, porque es un trabajo integral. Y así tenemos que ir empezando a trabajar si queremos acercarnos al modelo de trabajo de otros países. Entonces, vámonos al siguiente criterio. Les agradezco a todos por sus comentarios. Me dice, desde el fallecimiento, ojo, como decía una compañera hace rato, al menos 3 de los siguientes síntomas están presentes y en el último mes después del año han estado específicamente con malestar significativo. Ahora, disrupción de la identidad, o sea, sentir que ha muerto una parte de uno mismo desde el fallecimiento. ¿Cuántas personas que tienen duelo no les han dicho a ustedes, me siento muerto en vida, la vida no tiene sentido, me siento como si no estuviera vivo? ¿Cuántas personas no les han dicho eso? Sensación marcada de incredulidad ante la muerte.
¿A qué le suena esta incredulidad? Esta sensación de incredulidad ante la muerte es la forma clínica y correcta de llamar a la negación. Incredulidad o incredulidad incluso clínica. Dice, evitación que lleva a recordar que la persona ha muerto. En niños y adolescentes puede caracterizarse por intentos de evitar estos recordatorios. Dolor, y por ejemplo, aquí hay un concepto muy interesante, dolor emocional intenso. ¿Qué es este dolor emocional? Amargura, ira o pena. ¿Qué hablaban en las famosas fases del duelo? La fase de la ira, la fase de la negociación, la fase de la aceptación. Bueno, el dolor emocional comprende la ira, la amargura o la pena, porque dependiendo del perfil de personalidad de la persona, ahorita no vamos a hablar de personalidad, pero dependiendo del perfil de personalidad de la persona, es a lo que va a tender más. Algunos son más iracundos, otros son amargados, y lo digo con respeto, con toda la sensibilidad, otros entran en un perfil de amargura y otros son con pena, ¿ok? Y siguiente, por favor, dificultad para reintegrarse a las actividades propias tras la muerte, o sea, reunirse con amigos, dedicarse a los propios intereses o planificar el futuro. Que vimos en la definición inicial, un ajuste a la vida. Y esa es una de las razones por las que está dentro de esta categoría, porque aunque tiene características depresivas, es un desajuste funcional, por eso está en la parte de estrés. Y como lo veremos en activación conductual, hay una dificultad para reintegrarse a la vida cotidiana. Y eso que hace aumentar el cuadro depresivo. Y eso que hace reforzar el trauma, básicamente. No quiero parecer insensible, lo trato de decir con la mayor empatía posible. Sensación de que la vida carece de sentido a consecuencia del fallecimiento. Ojo, no es lo mismo que la disrupción de la identidad. La disrupción de la identidad tiene que ver con la persona, un poco más que una personalidad, una sensación de muerte en vida, mientras que la vida carezca de sentido tiene que ver más con los propósitos personales. De hecho, desde la terapia de aceptación y compromiso, este es el punto de esto tocaría el punto de los valores y esto tocaría el punto de del compromiso de acción, pero eso será para otro día, cuando tal vez se pueda ver algo de la terapia de aceptación y compromiso con duelo. Dice, porque ese es otro enfoque, terapia de aceptación y compromiso para duelo no lo vamos a ver en este curso. La terapia de aceptación y compromiso tiene sus propios principios y requeriría otro tiempo, por así decirlo. Luego dice, soledad intensa a causa del fallecimiento. Ahora, ese es el criterio A y B, ¿ok? A tiene que ver con la descripción de duelo y B con las características que persisten después de los 12 meses. Voy un poquito más despacio. Luego, criterio D. Perturbación produce malestar significativo y deterioro en el ámbito social o laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. En su momento existía un concepto llamado el duelo existencial. ¿Por qué el duelo existencial? Porque a través de la pérdida o posterior a la pérdida, la persona ya no se vuelve a ajustar a la vida. Es como si su vida girara alrededor del duelo. Bueno, aquí lo tenemos en el criterio de un deterioro en la funcionalidad, o sea, la persona ya no vuelve a funcionar igual. Luego dice, ojo, este criterio es importantísimo. Así voy a hacer un paréntesis así bien rápido. Muchas veces se ha tenido el prejuicio de que el DSM es nada más para los americanos, que nada más está patologizando la vida cotidiana. Eso no es cierto. En el DSM-5TR ya viene una perspectiva llamada multicultural, que no es absoluta, pero que sí explica el hecho de que las patologías a través de diferentes culturas ya tienen una forma básica de aparecer. Y por lo tanto la cultura dentro de la patología, mientras la patología dentro de la cultura también importa. O sea, que ahí puede haber reacciones que en nuestra cultura son normales, que en otras culturas no son normales, pero que al final dentro de la propia cultura hay un límite. Por ejemplo, en México existe mucho el catolicismo, el cristianismo, entre otro tipo de prácticas o prácticas personales. ¿Y qué viene a pasar? Aquí el criterio dice, a pesar de la cultura, la persona y su reacción de duelo rebasan la expectativa propia de la cultura. Por ejemplo, el famoso novenario. La persona fallece, le hacen rosario 9 días y después de hacerle rosario 9 días, se le hace rosario cada 3 meses durante un año. Esa es una reacción esperada para un católico que sea bastante devoto. Pero ahora imagínense una persona católica que ya lleva 3, 4, 5 años, y se los comento porque no creo que nada más yo, creo que ustedes han llegado a topar pacientes con reacciones de duelo de 5 o 10 años. Entonces, ya eso rebasa incluso la expectativa de la cultura.
Y aquí hay algo interesante, porque aquí vamos a ver dos criterios, es que mi cámara está de este lado porque tuve problemas. Aquí vamos a ver dos criterios que están al revés. El criterio F dice, los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, como el depresivo mayor, el de estrés postraumático, y no son atribuibles a efectos fisiológicos de una sustancia. Pero ¿qué creen? Cuando vemos las patologías comórbidas, dice que el duelo prolongado si es comórbido con depresivo mayor, estrés postraumático o ansiedad por separación, en este caso depresivo mayor por la patología depresiva. Trastorno de estrés postraumático por si fue un evento adverso durante la pérdida de la persona. Y ansiedad por separación en caso de que la figura que falleció haya habido mucho apego con la persona que está viviendo el duelo. Pero fíjense qué interesante. Vamos a regresarnos. El criterio F dice que los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, pero en las comórbidas dice que sí provoca mayor estrés postraumático y ansiedad por separación. Rápidamente, ¿quién quisiera decirme por qué está pasando esto? Rápidamente, alguien que quisiera platicar por qué creen que está pasando esta diferenciación. F, los síntomas no se explican por otro trastorno mental, pero luego acá en patologías comórbidas dice que sí provoca depresivo mayor, estrés postraumático y ansiedad por separación. Voy a pararme tantito, pero traigo los auriculares, entonces los escucho. Estoy viendo la computadora. Porque sería que el trastorno depresivo es un acompañamiento del duelo, no, no, no la base, no la fuente inicial, sino una el resultado del duelo, ¿no? Exactamente. No alcanza a ver tu nombre, ¿cómo te llamas? Arturo, Arturo, Crescencio, gracias. Miren, les voy a explicar algo y lo quiero decir de la mejor manera posible. Yo me he topado, y lo voy a decir con todo el respeto al profesionalismo de todos los colegas, ¿no? Yo me he topado muchos psicólogos, o que aquí dicen que por el tipo de apego sí tiene mucho que ver, pero a veces los psicólogos nos concentramos demasiado en aprender modelos terapéuticos. Ese es el gran problema muchas veces de los terapeutas cognitivo-conductuales. Viene un paciente que presenta un poco de ansiedad. Ah, tiene ansiedad, vamos a hacer técnicas de relajación, vamos a hacer técnicas de reestructuración cognitiva. Ah, tiene tantita depresión, pum, vamos a poner activación conductual, vamos a hacer reestructuración cognitiva de creencias centrales de la depresión. Ya nos vamos a las técnicas. Una cosa es el qué y otra cosa es el con qué. Son dos cosas diferentes. Y a veces los terapeutas nos enfocamos demasiado en los modelos terapéuticos. Tenemos que entender lo que estamos tratando para escoger la mejor intervención. Y qué bueno que Arturo Crescencio se acaba de hacer este comentario. La razón, la razón por la que aquí dice los síntomas no se explican mejor por otro trastorno, pero sí dice que provoca la depresión, significa que la depresión, el estrés postraumático y la ansiedad por separación no es lo que provoca el duelo, pero el duelo sí provoca depresivo mayor, estrés postraumático y ansiedad por separación. O sea, el duelo en sí mismo es capaz de provocar otras patologías, pero otras patologías no provocan el duelo. ¿Algún comentario sobre esto? Porque esto es muy importante que lo comprendamos, porque para poder hacer una buena intervención cognitivo-conductual de duelo, primero tenemos que comprender qué es el duelo clínicamente. Porque si todo lo analizamos bajo la lógica de los modelos terapéuticos, vamos a hacer intervenciones a medias. Necesitamos hacer una intervención integral, psicopatológica y psicoterapéutica. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo respecto de esto? Yo creo que ahí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ahí es importante ver lo que es el diagnóstico diferencial, porque pues ahí se refiere a que probablemente esos trastornos de los que estamos hablando con la comorbilidad tengan algunas similitudes con el duelo, pero sin embargo, pues ahí por eso tenemos todos los criterios y tenemos que distinguir que realmente, o sea, para dar un buen diagnóstico y poder dar un buen tratamiento.
Ok, le agradezco mucho, señorita Lisbeth, y agradezco mucho el comentario de Mayra Ramírez. Es que sí es cierto, existen casos en que, por ejemplo, muchas veces pasa que hay personas que tienen estrés postraumático, pero como son muy cortas las sesiones del psiquiatra o del psicólogo, creen que es ansiedad generalizada y se confunden y son dos patologías, pero ya habrá tiempo para hablar de patologías en otro momento, ojalá. La cuestión aquí es que exactamente muchas veces las personas, el psiquiatra o el psicólogo se va de primera mano con los síntomas periféricos, pero no experimenta, no revisa los síntomas basales. O sea que el duelo es capaz de provocar otros síntomas, pero otros síntomas no provocan el duelo. Tenemos que aprender a hacer estas diferenciaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta? Como dicen aquí, la importancia de la historia clínica. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Con la información que obtenemos del paciente. Por eso el estudio de caso se los redacté de una forma muy específica, porque quiero que hagamos un ejercicio no idealista, sino más apegado a lo que se hace en práctica clínica. ¿Ok? Les agradezco mucho su comentario y su participación. Entonces, un comentario nada más extra, lo del diferencial diagnóstico está súper bien, pero a partir del DSM-5-TR y DSM-5 creo, el tema diferencial ya desapareció un poquito, de hecho la evaluación multiaxial ya desapareció, por eso lo se maneja un poco más como patología y patología comórbida, pero está muy bien. Vámonos rápidamente a una sección honoraria para irnos ya más o menos voy en tiempo, de 11 a 12 quiero llevarme en lo cognitivo conductual, de 12 a 1 quiero llevarme el tema de mindfulness, de 1 a 2 más o menos me quiero llevar un poquito de la activación conductual para antes del último descanso ya regresar con el estudio de caso y así finalizar el curso. ¿Ok? Entonces vamos más o menos dentro del tiempo. Sección 2, medición del duelo. Aquí voy a hacer una sección honoraria y después quiero otra retroalimentación de parte de ustedes. Quiero que vayamos aprendiendo juntos y que no nos estresemos. Vamos viendo todo esto como una sola línea y como un aprendizaje integral, ¿ok? Estos son yo me puse a investigar y estos son distintos inventarios que existen. Pero ¿qué creen? Aquí viene la buena noticia y la mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala. La buena. La buena. A ver, la mala. La mala es que, miren, les voy a ser honestos, espero no cometer una negligencia con lo que les voy a decir. La mala es que no les van a servir mucho. Les voy a explicar por qué. Porque todos estos inventarios que existen, de hecho hay uno mexicano, pero no lo quise poner aquí porque venía con cuestiones de derechos de autor, entonces para no meterme en camisa de 11 varas no lo mencioné aquí. Hay uno mexicano, pero todos están basados en el concepto previo que es inventarios de duelo complicados, como inventario Texas de duelo revisado, el cuestionario COPE, el cuestionario de duelo complicado adaptado al castellano, inventario de experiencias de duelo, inventario de historia de duelo y pérdidas. Pero ¿por qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que todos estos cuestionarios, si ustedes los revisan, en su momento los pueden googlear, van a tener características específicas, sintomatología, traumas, cognición, o sea, evalúan muchas cosas y están muy padres. Pero ¿por qué creen que por un momento, ahorita ya no son tan útiles? No digo que siempre, pero por el momento ya no son tan útiles. ¿Por qué creen? Que no están actualizados. Así es, porque ya no están actualizados. ¿Por qué ya no están actualizados? Porque todos estos cuestionarios fueron creados a base de el duelo complicado, pero el duelo complicado fue hecho a partir del DSM-5, que fue en 2012. O sea, algunos cuestionarios que se ven en pantalla incluso son de antes. Entonces, ¿qué viene a pasar? Aquí viene la buena noticia. Hay tiempo para actualizarse, porque a partir de que ya salió oficialmente el duelo prolongado, que no les sorprenda que en unos 2 años ya empecemos a tener cuestionarios nuevos y adaptados a los criterios del DSM-5-TR. Esa es la buena noticia. Sin embargo, como una sugerencia ética, sí sería bueno que los llegaran a googlear, que vean las preguntas y se van a dar cuenta que todas las preguntas dicen lo mismo que los criterios diagnósticos que les acabo de mostrar. Por eso no se los puse, porque sería redundar información. Todo lo que miden estos cuestionarios ya vienen en el DSM-5-TR como el duelo prolongado. Entonces se van a dar cuenta que posterior van a empezar a salir nuevos cuestionarios que llaman aquí escala de duelo prolongado, prueba de duelo prolongado, inventario de duelo prolongado. ¿Por qué? Porque ya van a venir adaptado a lo más actual. Ahora sí, antes de pasar a la siguiente sección,
que es el abordaje cognitivo-conductual, quisiera una retroalimentación de qué pensaron acerca de estos criterios diagnósticos del duelo, del hecho que el duelo es un trauma, de las patologías comórbidas con las que puede ir el duelo. Quisiera su opinión, si se desmitificaron un poquito algunos, o dijeron, oye, esto no lo sabía, oye, mira, esto está muy interesante. Quisiera saber su opinión respecto a lo que acabamos de ver del DSM-5TR. Aquí dice Manuel Flores, ¿qué pasó? ¿Qué pruebas se aplican para el diagnóstico? No, es que para el diagnóstico de lo prolongado, aquí espero no equivocarme, pero para un diagnóstico así ya implica un psiquiatra. De hecho, el psicólogo nunca va a diagnosticar, jamás. Un psicólogo da impresiones diagnósticas en una hoja de referencia, paciente femenino, paciente masculino de tal edad, que presenta tales sintomatologías, tales características, rasgos de personalidad a través de rasgos de ansiedad generalizada a través de escribimos algo y eso es lo que le damos al psiquiatra y el psiquiatra es el que oficializa y da un diagnóstico. O sea, nosotros no lo hacemos. Un instrumento no te puede jamás, ni siquiera el MMPI 2RF te va a dar un diagnóstico oficial. Nosotros damos una impresión diagnóstica para la posible existencia de una psicopatología, pero el que oficializa siempre es el psiquiatra, el neurólogo. ¿Ok? Incluso aunque nosotros tengamos una prueba de David Wessler, por ejemplo, y aunque tengamos una persona con un CI de 70 o de 64, 67, nosotros no podemos diagnosticar una, y como dice el DSM-5TR, ya cambiaron algunos términos, ya no es discapacidad intelectual, ya no es retraso mental, ahora es trastorno del desarrollo intelectual leve, moderado, grave, profundo, ¿ok? Entonces hay ciertos términos que en el DSM ya cambiaron para evitar el estigma. Entonces, para no desviarme mucho, ¿qué piensan de todo lo que vimos ahorita del DSM? Para empezar con lo cognitivo-conductual. Disculpa, yo tengo una pregunta. Ajá. Si hay un duelo de más de 50 años, ¿ese se toma, ya sería con un psiquiatra? Mire, es que ahí le va. Ajá. Como normalmente un duelo así de largo, Sí. muy probablemente tenemos una persona funcional, pero que probablemente va a presentar una distimia. ¿Y qué es la distimia? La versión persistente de la depresión. Entonces, sí sería muy ideal evaluar la funcionalidad de la persona y hacer una referencia a psiquiatría, pero no por eso significa que la van a medicar. Muchas veces podemos hacer alguna referencia a psiquiatría por ética y ya el psiquiatra es el que va a determinar, no sabes qué, si requiere, no sabes qué, no te preocupes con pura terapia. Pero que de nosotros no dependa, uno tiene que hacer lo correcto a veces y es referir. Ya si el psiquiatra dice que no, nosotros continuamos. Porque muchas veces los psicólogos se quedan mucho tiempo con el paciente o más bien lo retienen mucho y a veces es necesario desde la segunda, tercera sesión y estar haciendo la referencia a psiquiatría dependiendo del caso, no en todos, para que no parezca prejuicio. Y si hay que saber evaluar cuándo sí, cuándo no y cuándo preguntar al psiquiatra. Si esta Sí es importante porque un 50 años... Ajá. Si esta persona ya tiene, tiene problemas de adicciones, entonces sería psiquiatría, psicología y una persona para la terapia de adicciones, ¿no? Exactamente, recuerden lo que dijimos al inicio, ya hablamos de un tratamiento integral y cuando hablamos de adicciones ya hablamos de consumo de sustancias, ya hablamos de problemas de control de impulsos, ya hablamos de probable agresión en conjunto con síntomas depresivos y un probable problema de personalidad y si a eso le sumamos un efecto de trauma o duelo, ya son muchas patologías comórbidas, muy probablemente requiera psiquiatra, médico y psicólogo en un caso así. Ah, perfecto, porque tengo un paciente así y es algo complejo. Muchas gracias. No, para servirle. Ojalá en algún espacio pueda brindar alguna orientación, pero sí es importante este tema, aprender no a quedarnos a retener los pacientes, sino hacer un trabajo integral, ¿ok? Y eso no nomás en hospitales, eso se hace desde la clínica privada también, ¿ok? Ahora sí, ¿alguien más que quiera comentar algo sobre el duelo prolongado, sobre lo que vio el DCM, qué le pareció, qué aprendió, algo que quisieran comentar antes de empezar con el tema cognitivo-conductual? Los Profe, invito de la manera más... Ajá, anímense. yo tengo una duda.
Bueno, no sé si me escucho ahí. Adelante. Sí, sí, la escucho. Si la persona tiene 6 meses en el duelo, ¿es recomendable enviarlo a un psiquiatra o todavía no es necesario? Muy bien, acá voy a decir algo importante. Nosotros no somos psiquiatras, así que voy a hacer un comentario de la manera más prudente posible. Aquí hay dos partes. Dice, la perturbación produce malestar clínicamente significativo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra clínico? ¿Se refiere a salud fisiológica? Ah, por ahí va, la palabra clínico. Anímense, lo digo de la mejor manera. Quiero que todos participen, espero no ser un poco insistente, pero ¿qué significa la palabra clínico? Podría ser un conjunto de síntomas que hacen un diagnóstico. Ok, por ahí va, muy bien. Cuando ya ¿Alguien se más ven que quisiera? afectadas, cuando ya Ajá. se ven afectadas tanto su bienestar físico, mental, social. Ajá, muy bien, por ahí va. Miren, la palabra clínico, una vez leí en una literatura que la palabra clínico viene de clinos, del griego clinos, y que clinos significa el que yace en cama. O sea, cuando hablamos de psicología clínica es como decir psicología del que yace en cama, o sea, psicología del malestar. Entonces, ¿qué significa eso? El criterio de aquí dice que produce un malestar clínicamente significativo. ¿Qué significa eso? Que la expresión y la experimentación del malestar ya son de un nivel por encima de la normativa. De hecho, más que decir normal, es normativo. O sea, esta esperada tristeza puede ser esperada un poco de reacción depresiva, que por momentos pierda un poquito de funcionalidad porque podría ser esperada, pero que esa reacción ya se vuelva persistente, perdurable, inflexible, y ya estamos hablando de malestar clínicamente significativo. Entonces, como decía la compañera de la que hizo la pregunta, aquí tenemos primero que es un malestar clínicamente significativo en conjunto con deterioro en el ámbito social, laboral y otras áreas del funcionamiento. O sea, ni con la familia, ni con los amigos, ni en el trabajo, ni en las labores de la escuela, ni con sus intereses personales, la persona está funcionando igual y hay un deterioro. O sea, en la escuela ya no cumplió y hay perjuicio de materias de años escolares, en el trabajo ya hay bajo rendimiento, llamadas de atención, ausentismo, ya puede haber incluso pérdida de trabajo. En lo familiar ya puede haber alteración de las relaciones familiares, atento contra la propia vida, contra la propia salud, o cambios en los hábitos que sean perjudiciales, como lo vamos a ver en la activación conductual. Entonces, ahí tenemos malestar clínicamente significativo, deterioro funcional y en el caso del duelo, porque esto en el criterio D es más para los trastornos en general, el criterio E, la duración y gravedad de la reacción de duelo sobrepasa las normas sociales y culturales o religiosas. O sea, si yo tengo un paciente que lleva 6 meses en duelo y ya tiene problemas de funcionalidad, problemas familiares, problemas sociales, problemas escolares, y que además de eso se siente experimental en cuanto a lo que experimenta y expresa de una forma significativa el malestar, y a eso se le agrega que en su cultura, en su ciudad, en su contexto inmediato, sus reacciones sobrepasan lo esperado dentro de su casa, su colonia, su familia, su ciudad, su estado donde vive, nos damos cuenta, tal vez hay que mandar a psiquiatría para que el psiquiatra corrobore. Entonces, ¿se resolvió la duda, compañero? Sí, profe, muchas gracias. No, le agradezco mucho que preguntara. Ya para pasar a lo cognitivo-conductual, sí me gustaría, disculpen la insistencia, que alguien me comentara o comentara para los demás qué piensan de estos criterios del duelo prolongado. Si ya los conocían, qué piensan del hecho de que el duelo ya esté conceptualizado como un trastorno oficial, y un par de datos que quisiera compartirles, pero anímense, quisiera escuchar un par de comentarios más. Lick, perdón, una pregunta rápida. Sí, claro. Una persona, ok, debe de llevar su proceso de duelo, o sea, ¿al Así cuánto es. tiempo es prudente que lleve la terapia? Que pida la orientación, pues, con un psicólogo. Si hablamos de que un niño 6 meses, un adulto 12 meses.
Hay Ah, personas no, que no. apenas falleció un familiar y a la semana dicen, toma terapia, toma terapia. Entonces yo les he comentado, bueno, tiene que pasar un tiempo a asimilar su duelo y ya si los síntomas, la situación, pues no hay Ok. avance, entonces sí. Y mi pregunta es, ¿al cuánto tiempo es prudente? Bueno, miren, aquí les voy a dar una recomendación, ¿ok? No me crean, yo no soy un profesionista que, esto es, no, o sea, les voy a decir una recomendación, ¿ok? El DSM te da la clasificación de 6 meses y 12 meses para la existencia del trastorno. Por lo tanto, no porque el DSM diga que son 12 meses para la existencia del trastorno o 6 meses para niños y adolescentes, significa que yo me voy a esperar 6 meses para que hasta que ya apareció, ya lo voy a atender. No, hay personas que desde las 2, 3 semanas ya empiezan a mostrar sintomatologías importantes. Entonces, el estrés postraumático y el estrés agudo básicamente es la misma patología, pero varían con el tiempo. Entonces, el estrés agudo te marca de un día a un mes. Entonces, a partir de una pérdida, si hay que analizar basándonos en el estrés agudo un poquito, es una recomendación. Si el estrés agudo te da la pauta de 2 días a un mes, entonces hay que ver cómo reacciona la persona durante el primer mes y no necesariamente para que vaya a terapia. Tal vez sí necesite ir a terapia, pero una sesión o dos de orientación y con eso cada persona va a reaccionar de forma diferente, pero lo ideal es ver la funcionalidad de la persona durante el primer mes. Eso es importante. Este, ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces sucede que las personas reaccionan diferente y desde la semana, desde los 3 meses varía, pero sí es importante ver eso. No quiero ser redundante porque les iba a comentar algo, pero se me olvidó un poquito. Ahorita lo recupero, pero la idea es esa. Hay que darle un mesecito para ver cómo la persona, el acompañamiento tanatológico también es importante. De hecho, la tanatología es un buen enfoque también, pero la idea aquí es darle un mes a la persona para ir viendo cómo va reaccionando al duelo. Eso es muy importante. Ya me acordé. Hay personas que, que idealmente por ejemplo, esto pasa mucho en hospitales. Va a fallecer un paciente, está la familia y tenemos que aplicar no terapia cognitivo-conductual, aplicamos primeros auxilios psicológicos y después de los primeros auxilios psicológicos ya le damos, ¿qué pasa? Es un ejemplo, ¿no? Este, Aplicamos primeros auxilios psicológicos, brindamos acompañamiento, contención a las personas porque hay reacciones violentas incluso en algunos pacientes que no toleran la muerte de su familiar, al revés del familiar que reacciona del paciente. Entonces, primero aplicamos primeros auxilios psicológicos, que pase el proceso, que pase el trámite, damos el acompañamiento y qué pasa, señor, señora, de la manera más atenta, quedo a sus órdenes. Si usted quiere continuar después, anímese, 2, 3 semanas, venga a terapia y no significa que usted esté mal, no significa que usted tenga un trastorno. Creo que sería ideal que pudiera hablar un poco de esto, pero démosle 3 semanas y hay que darle su espacio a la persona. No hay nada más contraproducente que ante el fallecimiento inmediato ir a querer dar terapia. Eso es lo más contraproducente que podemos hacer. Entonces, quisiera saber si eso resolvió su duda y por favor quisiera escuchar un comentario. Ya aquí hay uno que dice muy clara la información del DSM-5. Es DSM-5-TR. Ya no es el DSM-5, es DSM-5-TR. Qué bueno por su comentario, compañero. Compañera, enfermera y psicóloga, muy bien. Qué bueno que eso le está ayudando. Quisiera escuchar a alguien más que me dijera qué piensan sobre lo que vimos del DSM para ya no atrasarme en esta parte porque me quiero a lo cognitivo-conductual. Pero quisiera que alguien me dijera qué pensó de todo esto y compañera, ¿resolví su duda? Lili, muchas gracias, muy claro todo, un millón de gracias. No, para servirle. Entonces, alguien más, por favor, anímense. Me gustaría que alguien se animara y me Hola. explicara. Ajá, psicóloga Laila. Sí, me parece muy interesante cómo ahora el enfoque se va, bueno, desde mi perspectiva y mi experiencia, el duelo se ha como clasificado o guardado más en los trastornos depresivos porque pues tiene efectos de depresión, pero ahora que se le ha clasificado ahora dentro de los trastornos del estrés e incluso de trauma. Me parece que es muy interesante cómo el efecto y el tratamiento puede variar también en ese sentido. Entonces me parece muy interesante esta nueva actualización.
Así es, porque ahorita vamos a ver un poco de activación conductual, mindfulness y cognitivo conductual, pero básicamente por eso se combinan abordajes, porque no podemos abarcar todo en un curso, pero el abordaje de un duelo implica cognitivo conductual estándar, cognitivo conductual de depresión, cognitivo conductual para duelo, cognitivo conductual para ansiedad y cognitivo conductual para estrés postraumático. Lleva un poco de todo, pero no todo va revuelto como si fuéramos eclécticos, cognitivo conductual. Como lo veremos con el mindfulness, cada sesión, cada momento llevará su pieza del rompecabezas, porque no se trata de nosotros, se trata del paciente. Y como se trata del paciente, hay que ir reestructurando poco a poco al paciente a través de una práctica basada en evidencia, o sea, personalizarle el tratamiento. No hay tratamiento igual, así como no hay 2 MMP igual, no hay tratamientos iguales. ¿Ok? Entonces, le agradezco su comentario. Profesor Elio, revisa el chat. A ver, dice, con lo visto de duelo por aprendí un concepto nuevo, tomé algunos cursos centrados en duelo y realizé algunas comparaciones con algunos términos como las etapas de duelo, integrada en la lista de criterios, ya que como se comentaba anteriormente, no eran o no son lineales, y el hecho de romper este estigma de querer trabajo solos, en lugar de ello hacerla de manera multidisciplinar. Y por último, creo que no hay un enfoque que trabaje mejor que otro, sino que puede ser favorable exactamente de manera integrativa. No hay, porque esto pasa mucho de que, es que yo soy tercera generación, es que yo manejo puro DBT, no es cierto. Para las personas, lo que necesitan es un cognitivo conductual integrado. Les voy a decir algo, esperando no meterme en camisa 11 varas, pero hay pacientes que al trabajarlos, empezamos con cognitivo conductual estándar de segunda generación, complementamos con abordajes específicos y después terminamos con tercera generación para rematar. Pero hay pacientes que trabajamos pura tercera, o hay pacientes que trabajamos pura segunda, o hay pacientes que empezamos con tercera y terminamos con segunda. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente, pero hay que saber combinar los modelos, no hacer mezcolanzas raras. Hay que para eso entender la sintomatología del paciente, porque por eso la segunda generación trabaja contenido cognitivo, mientras que la tercera generación trabaja procesos. Entonces hay que saber cuándo trabajar procesos y cuándo trabajar contenido. ¿Ok? Entonces no hay mejor enfoque que otro. Déjenme checar otro comentario. Muy clara la información. Acompañamiento tanatológico. ¿Qué pasa cuando el ámbito religioso impide que la persona no aborde su duelo o siente rechazo a la idea de que la religión no deje expresarlo? Eso es algo muy importante. Porque si bien es cierto, como psicólogos no podemos tomar posturas religiosas, pero tenemos que aprender a veces a cómo los propios hábitos religiosos de una persona, usarlos a su favor. Ojo, yo no estoy diciendo, por favor, que usen la religión, no, por favor, no me malinterpreten, pero hay veces en que las personas tienen apoyos en las prácticas religiosas, que tienen en su grupo de red de contención. Hay personas que los apoyan más en la iglesia que en sus casas. Entonces hay que aprender a jugar con estos elementos. Entonces, para esta persona, Luis R., quisiera que abriera su micrófono y que me explicara un poquito su caso antes de irme a lo cognitivo conductual, para poder darle una opinión un poquito, una recomendación más específica, para que no se quede con la duda. Y dice, cuando hay una comorbilidad, cuando una patología provoca otra, como el duelo provoca ansiedad, provoca depresión, provoca ansiedad, depresión, y provoca estrés, básicamente, porque básicamente es un trauma. O sea, es que una patología basal venga acompañada de otras patologías complementarias, y muchas veces salirnos por las ramas, por lo visible, no nos vamos a lo de base, como cuando se confunde la ansiedad generalizada con el estrés postraumático. Entonces, Luis R., me gustaría que comentara sobre ese tema. No sé si tenga algún caso, alguna duda, porque sí me llamó la atención su comentario. ¿Los psicólogos que dan diagnósticos solo etiquetan al paciente? No. Hay que dar impresiones diagnósticas, pero no de una forma prejuiciosa. Por eso hay algo llamado psicoeducación. ¿Y qué es la psicoeducación? Aprender a que la persona deje los estigmas de los trastornos y aprenda a comprender que sus síntomas pueden ser esperados, son parte de la vida, y que no por experimentar algo significa que ya es una persona enferma, trastornada y que va a vivir con eso toda la vida. Hay que aprender a combinar la terapia cognitivo-conductual con la psicoeducación, porque muchas personas hacen el autodiagnóstico. Ay,
me comporto de esta forma y hago esto. Ah, voy a googlear. Ah, mira, tengo trastorno, tengo esquizofrenia, tengo un trastorno de personalidad y ya llegan al consultorio autodiagnosticados. No, mire, doctor, no, mire, psicólogo, yo tengo trastorno límite de la personalidad porque pues yo me enojo mucho y apenas alguien me hace algo, ya lo odio horrible. Entonces, pues yo soy límite. No, hay que quitarnos esos estigmas y para eso es la psicoeducación, porque dentro de la terapia cognitivo-conductual hay algo llamado la confrontación empática y hay que saber a veces decirle a un paciente, no le vas a decir tienes un trastorno, pero hay que aprender, mire, usted está presentando estas características, usted es una persona que presenta características ansiosas, ¿sabe usted qué es la ansiedad? Para empezarle a explicar y usted empieza a entender que la ansiedad no significa que usted tenga algún problema irreversible, pero que sí está experimentando algo que hay que aprender a identificar, a desestigmatizar y a integrar como algo normal que puede ser después pasajero. ¿Ok? Dos mensajes nuevos. En este caso, trate de escribir un resumen básico, pero esa es mi duda. Ok, ahorita lo voy a escribir, no se preocupe. No tengo micrófono. En la iglesia mormona una persona no puede expresar su duelo porque ven como tabú negativo la muerte, ya que es como negar la salvación de este familiar desde su muerte y lo trágico que ha impactado. Ah, miren, ahí lo que podemos aplicar un poco es, comprendo su postura religiosa de que usted en teoría no debería sentirse mal, pero debe comprender que es normal sentirse mal. Para eso es el mindfulness, para ayudar a la persona a entrar en contacto con su experiencia y de esa forma deje de ponerle una etiqueta negativa a algo que no es negativo. No es, aunque una persona presente características de duelo prolongado, no significa que esté enferma por extrañar a alguien. No significa que tenga un problema porque se ha sentido mal desde la pérdida. Tal vez sí, presenta características clínicamente significativas, presenta disfuncionalidad, pero la persona debe comprender que no pierde su dignidad y que no pierde su humanidad por presentar un problema ese. Y ahí es donde entra la parte, es que yo no debería sentirme mal. ¿Qué diría la cognitivo-conductual de ver? Wow, 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 te estás autoimponiendo reglas, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, no, es reestructurar pensamientos. Aunque para mi religión yo no debería sentirme mal, humanamente me siento mal, pero el hecho de sentirme mal no me hace fallarme ni a mí mismo ni a las creencias que yo predico. Es un ejemplo, porque no se trata de meter religión, sino que ayudemos a la persona a conciliar sus creencias con el malestar natural que está experimentando. ¿Ok? Y con eso resolví su duda también, señor Luis. Ah, estos criterios que mencionó aplican mismo por pérdida de mascota o separación. Ahí le voy a ser muy específico, no directamente, pero sí sería esperado que una persona o un niño que pierda una mascota o que, por ejemplo, porque en el niño los procesos son muy diferentes, la psicología infantil es otro mundo, pero en el caso de una persona que pierde un trabajo, pierde una pareja, si directamente de ahí no podemos diagnosticar un trastorno prolongado, pero lo que sí se puede hacer es tener en cuenta que si presenta características, entonces no lo vamos a diagnosticar ni hacer una impresión diagnóstica como tal, pero sí tener en cuenta que sí presenta esas características porque el duelo viene de la pérdida. Hay que tener mucho cuidado con eso nada más, ¿ok? Dice, interesante, entonces autoimposición de regla limita al paciente. Así es, eso lo vamos a ver ahorita en la cognitivo-conductual. Ya son 11:26, necesito meterme un poquito en lo cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la persona se autoimpone reglas y eso ahorita vamos a ver qué significa. ¿Sale? Entonces, los que estén de acuerdo, pónganlo en el chat. ¿Pasamos a la siguiente parte o tiene alguna otra duda con el tema clínico del duelo? ¿Ok? De momento, no, ok, ya ponen que están bien, ponen que sí, al siguiente parte. Muy bien. Características de cognitivo conductual del duelo. Fíjense, este, en esta parte cognitivo-conductual vamos a ver tres cosas. Ojo, si alguien leyó parte de lo que mandé como previo, alguien sabe qué es una conceptualización cognitiva, qué es un modelo y qué es un modelo cognitivo. ¿Alguien sabe qué es? Porque, no, porque muchas veces cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, ya hay tantas cosas que ya de repente nos revolvemos, ¿no? Pero desde lo más básico, ¿alguien sabe qué es un modelo cognitivo y una conceptualización cognitiva? Y que me lo hable por chat, por favor, para que podamos hacer una buena retroalimentación.
Ánimo, ánimo, un par de comentarios rápidos. ¿Alguien sabe qué significan esos conceptos? El modelo cognitivo sería situación, emoción, pensamiento y conducta, algo así. Ajá, ok, vamos, eso es muy bien, esos son los componentes, muy bien, excelente, Crescencio. Pero vamos a ver qué es en sí la conceptualización cognitiva, y el modelo cognitivo. Una cosa son los componentes, que es lo que dijiste, excelente, pero necesitamos saber qué es específicamente, para qué sirve. Otro comentario más, pero muy bien, Crescencio, te lo agradezco. Han sido muy valiosas tus participaciones. ¿Alguien más que se quiera animar? Aunque diga lo que piense, no pasa nada, todos estamos para aprender, incluso yo también estoy aprendiendo de ustedes. Modelo ya es algo establecido, ¿ok? Muy bien, miren, les voy a a menos que alguien se anime ahorita, si no ya para explicárselos, un modelo cognitivo es como dice Crescencio, situación, pensamiento, emoción, conducta. Pero ¿qué es un modelo cognitivo? ¿O qué dicen que un conjunto de estrategias? Eso es más para intervención, pero está muy bien. Un modelo cognitivo es la representación de cómo una persona, desde con lo que pasa, lo que experimenta y lo que hace un conjunto. Vamos a hacer una pregunta rápidamente. ¿Qué es lo que hace a la terapia cognitivo-conductual? Cognitivo-conductual. ¿Alguien que quiera contestar? ¿Por qué la terapia cognitivo-conductual se llama cognitivo-conductual? Pues porque hace uso de las acciones de los pensamientos que tiene la persona y los refleja en las acciones. Ok, va por ahí, muy bien. Uno más, para ya ir un poquito rápido. Porque toma en cuenta la cognición, los procesos cognitivos, los cuales son aprendizaje, pensamiento principalmente, memoria, emociones, lenguaje y demás, Muy bien. los une todos. Excelente, o sea, ahí dice, porque Roma se encuentra en sistemas o conductas, o sea, conductas producidas por los mismos, porque habla sobre el proceso de acciones, genera conductas que genera el pensamiento, el conocimiento de la persona. Sí, porque la terapia cognitivo-conductual establece de forma sistemática la relación entre la cognición, la conducta, las emociones como un todo integrativo, incluso algunos aspectos biológicos, por eso somos seres biopsicosociales. Entonces, un modelo cognitivo trata de representar la fenomenología del paciente, desde lo que le pasa hasta que se produce la conducta. Por eso es cognitivo-conductual, porque la premisa de Beck es todo trastorno subyace en una alteración del pensamiento. Esa es la propuesta cognitivo-conductual de Beck. Todo trastorno subyace una alteración del pensamiento y ese es el modelo cognitivo. Pero ¿qué creen? Hay un modelo cognitivo básico que es el que nos plantea Crescencio, situación, modelo, conducta, emoción, conducta, pero también hay otro que es él, y esto es algo muy valioso que les quiero compartir, se los comparto con toda la emoción del mundo porque es mi parte favorita de la cognitivo-conductual. Hay algo llamado modelos cognitivos aplicados a la psicopatología. ¿Y qué significa eso? Que dependiendo las características de cada trastorno ejemplo, persona con ansiedad generalizada, persona con trastorno narcisista de la personalidad, persona con estrés postraumático, persona con tal trastorno, cómo vive su situación, su emoción, su pensamiento, su conducta y lo que se llama modelo cognitivo por trastorno. O sea, así como hay una situación, emoción, pensamiento y conducta, también hay conceptualización de trastorno, o sea, modelo cognitivo de trastorno a través del cual criterios específicos conectados y cómo los va viviendo el paciente para dar como margen o como resultado la conducta. Y eso lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver este modelo procesamiento dual del duelo que fue propuesto por Stroh y Schut. No soy muy bueno citando, no quiero comentar, entonces sí, espero que quede muy claro este tema porque como explicaron para no revolverme, estoy tratando de poner a todos los autores posibles porque sí quiero hacerlo bien. Entonces, Stroh y Schut proponen el modelo procesamiento dual del duelo, donde tiene dos vías, la orientación a la pérdida y la orientación a la restauración. Aquí tómenle foto a esto porque esto lo vamos a usar para el ejercicio del final. O tómenle captura de pantalla, ¿ok? Orientación a la pérdida. Entonces, tenemos negativo y positivo, o sea,
dentro del modelo de procesamiento dual del duelo, la persona, ojo, y esto vamos a conectarlo con el duelo prolongado, la persona tiene dos respuestas ante el duelo, según Stroop y Schutt: la orientación a la restauración o la restauración a la pérdida. O sea, o que la persona a partir de la pérdida genere resiliencia, aprenda de la pérdida y la convierte en un recurso para mejorar su vida, o que a partir de la pérdida la vida de la persona vaya en declive. Pregunta, ¿pasa o no pasa, verdad? ¿Verdad que pasa mucho? Que hay pacientes que a partir de una pérdida, ¡fum!, se levantan, y hay pacientes que a partir de una pérdida caen en picada. Entonces, ese es el modelo de procesamiento dual. Entonces, ¿qué dice? Orientación a la pérdida, tiene rumiación, positivo, reevaluación positiva. O sea, ¿qué hace la rumiación? Pensamiento constante, persistente, que provoca dolores de cabeza, que nada más sirve para la culpabilidad, incluso se vuelven punitivos los comentarios hacia uno mismo. O la reevaluación positiva, saber el aspecto de ganancia a partir de la pérdida, que no es cualquier cosa. O luego, objetivos funcionales y objetivos disfuncionales. O sea, a partir de la pérdida la persona genera mayor funcionalidad o genera disfuncionalidad, interpretación negativa o interpretación positiva, aplanamiento emocional o una mejora de la expresión emocional, y la evitación contra el afrontamiento. ¿Cuántos de ustedes no han tenido pacientes que no pueden lidiar con sus propias emociones, que no pueden lidiar con ese tema? Pacientes que apenas empiezan a hablar de duelo y estallan en llanto. Ahí tenemos la evitación, desde la terapia cognitivo-conductual de la terapia de aceptación y compromiso. Ese sería el famoso trastorno por evitación experiencial, pero ya habrá otro día para platicar de eso, con mucho gusto, pero sí, la evitación. Entonces, hasta aquí, ¿dudas con el modelo dual de procesamiento del duelo? Ok, lo tomaré de momento como un no. No hay dudas, vámonos a la siguiente parte, porque me tengo que ir un poquito rápido. Ahora, conceptos básicos de la TCC. Toda terapia de la TCC, desde la estándar hasta las terapias aplicadas a trastornos, juegan con estos conceptos sí o sí. ¿Y qué es esto que estamos viendo en pantalla? Es un formato del pensamiento. Por favor, a esto tómenle foto también, los que tienen computadora o captura, porque lo vamos a usar para el ejercicio. Pensamientos automáticos, que pueden ser pensamientos rápidos o pueden ser imágenes rápidas, flashazos, famosos, estos pensamientos, los famosos se le llama más técnicamente productos cognitivos en forma de imagen o en forma de diálogo interno. Y aquí lo que decía el compañero del tema de la religión, creencias intermedias. El pensamiento automático se produce por una creencia intermedia. ¿Qué es una creencia intermedia? Son reglas autoimpuestas, son actitudes específicas y son presunciones previas anticipándonos a algo. ¿Pero qué son las creencias intermedias? Aquí les voy a dar un adelanto de la terapia cognitiva de trastornos de personalidad. Las creencias intermedias son los rasgos de personalidad de cualquier persona. El papel de las creencias intermedias es interpretar el ambiente. Interpretar. O sea, pasa algo, pensamiento rápido, a partir del pensamiento rápido, interpreto con mi creencia intermedia. ¿Y qué papel tiene la creencia intermedia? Confirmar o refutar, autoproteger o autoatacar a la creencia central. ¿Y qué es la creencia central? El tipo de creencias relacionadas con nuestro self, con nosotros mismos. O sea, básicamente la creencia central es en el nivel más profundo, que es pensamiento sobre nosotros mismos, como vulnerabilidad, como incapacidad, como defectuosidad, grandiosidad, etc. Y de ahí la creencia central pone a funcionar un conjunto de creencias intermedias. Ejemplo, trastorno narcisista de la personalidad. Soy defectuoso, pero como soy defectuoso y necesito confirmarme que no lo soy, creencias intermedias, necesito que los demás me alaben, necesito que los demás me admiren, necesito tener un concepto grandioso de mí y todo lo tengo que interpretar a partir de que me tienen que tratar con privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace la creencia intermedia? Interpretar. Pensamiento automático es la rápida reacción, creencia intermedia es la que interpreta. ¿Para qué? Para darle funcionamiento a una creencia central. ¿Dudas hasta aquí? No, Lick, todo bien, muchas gracias. Ok, excelente. Porque vamos a ver varias cositas, entonces eso tengan en cuenta también. Siguiente, conceptualización cognitiva. A esto sí, tómenle captura, sí o sí. Esto no lo vamos a usar nada más para este curso, esto lo vamos a usar para su práctica clínica diaria.
todo tratamiento cognitivo-conductual basado en evidencia y de práctica en evidencia tiene una conceptualización cognitiva. ¿Qué es una conceptualización cognitiva? La formulación más nuclear de tu caso. Entonces, la conceptualización cognitiva tiene dos formas. La conceptualización cognitiva estándar, que es la que estamos viendo ahorita, y la conceptualización cognitiva de trastorno. Y vamos a ver las dos ahorita. La conceptualización cognitiva estándar, que es esta, y la conceptualización por trastorno. ¿Qué compone una conceptualización cognitiva? Y supongamos, para los que trabajen en el civil, en práctica privada, ¿qué es una conceptualización cognitiva? Que yo de cada uno de mis pacientes tenga su lista de problemas iniciales, sus pensamientos y creencias disfuncionales asociados al problema, sus creencias intermedias, sus pensamientos automáticos, sus creencias centrales y identificación de experiencias que contribuyeron al desarrollo de creencias centrales y creencias intermedias, o sea, la historia de aprendizaje. Fíjense, ese es un concepto que me gusta mucho de la terapia cognitivo-conductual actual, que en vez de hablar de, es que es un trauma de la niñez, y para quitarnos todos esos prejuicios, se conceptualiza como historia de aprendizaje. De hecho, el DSM-5-TR clasifica que no es lo mismo una crisis del desarrollo, que eso es un evento esperado dentro del desarrollo del ciclo vital de una persona, porque son eventos esperados para que la persona pase al siguiente estadio. Pero cuando hablamos de un evento especial, personal, y que de forma específica y diferenciada de otras personas afectó el desarrollo de una persona, se le llama crisis autobiográfica. Entonces, ¿qué es un factor desencadenante? Una crisis autobiográfica. O sea, el factor que personalmente desencadenó el problema para la persona. ¿Alguna duda con la conceptualización cognitiva? ¿Algún comentario rápido? Claro, voy a ir un poquito lento porque está tomando notas. No se preocupen, tomen notas de lo que yo les procure decir porque como que se les va a pasar la presentación, pero ir un poquito más despacio. Le voy a echar ganitas. Les pido una disculpa y gracias por su retroalimentación. Muy bien, esta es la conceptualización cognitiva. Esto, si no lo conocían, tómenle captura porque lo van a empezar a usar siempre. Esto se usa de cajón en toda intervención cognitivo-conductual, sea estándar o sea aplicada a un trastorno, de lo que sea. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la triada cognitiva de la depresión de Beck. ¿Qué es la triada cognitiva? En patrones cognitivos que subyacen e inducen al paciente a considerarse a sí mismo, a su futuro, y dice, vuelvo a repetir, por favor, cómo entender esa reestructuración cognitiva. Esto, la conceptualización cognitiva, es que la reestructuración cognitiva es una intervención que es a través de modificar un pensamiento como un diálogo socrático. La conceptualización cognitiva es la forma de conceptualizar y presentar un caso. Si a ustedes como terapeutas cognitivo-conductuales les dicen, oye, preséntame el caso de este paciente, este es el formato. Este es el formato en conjunto con la conceptualización por trastorno que quieran utilizar y eso los pueden encontrar en los libros de Beck. ¿Ok? A ver, más comentarios. Rápido. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la triada cognitiva de la depresión de Beck. Esta triada cognitiva es un modelo cognitivo de la depresión, no del duelo. Esta es de la depresión, pero como la depresión va comórbida, hay que entenderla también. Ahorita vamos a ver la del duelo. 3 patrones cognitivos que representan a una persona con depresión, pero vamos a trasladarlo al duelo. Quisiera aquí un comentario. Visión negativa del paciente hacia sí mismo, tendencia del paciente a interpretar experiencias de forma negativa y visión negativa del paciente hacia el futuro. Esa es la tríada cognitiva de la depresión, pero vamos a llevarla al duelo. Alguien que quiera participar y que me quiera decir cómo un paciente con un duelo puede presentar estas 3 características. Que se animen, por favor. Visión negativa del paciente sería como sentirse culpable por la muerte de la persona. Visión negativa sería pues no ver un futuro prometedor después de la pérdida de ese paciente, ya que ve la pérdida como algo que nunca podrá recuperar. Y la segunda, interpretar experiencia negativa, no sé, la verdad. No se preocupe. Ahí No se podría, preocupe, le agradezco por la participación. ¿Quién más? Porque aquí tengo un detallito con la diapositiva, la voy a volver a abrir, pero díganme.
ahí podría ser también la parte, como decía el compañero, ¿no? Ay, se quitó la diapositiva, donde de los pensamientos a futuro es como que a veces hacen la mención de que sin esa persona ya no soy nada, ¿no? Ya no voy a poder hacer nada. Ándele, Entonces, es exactamente, la exactamente. participación de que a veces en sesiones dicen, no es que yo se llevó todo lo mío, ¿no? Entonces el todo lo mío es como que también la vida de ellos queda truncada de cierta forma a partir de pues de la inexistencia, ¿no? De esta persona. Ok, Isa Rueda, le agradezco mucho su participación. Rápidamente, por ejemplo, desde la perspectiva de la conceptualización cognitiva y por ejemplo, creencias intermedias, se llevó todo lo mío. Creencia central, vulnerabilidad. Me siento vulnerable porque a partir de la pérdida experimenté un conjunto de situaciones que me hacen sentir que no tengo los recursos suficientes para afrontar la vida. Pensamientos automáticos constantemente, soy inútil, no lo voy a poder con esto, todo se salió de control y constante catastrofismo. ¿Ok? Había una señorita aquí que está levantando la mano. Génesis. Hola, sí, quería dar como más o menos el mismo ejemplo. La visión negativa del paciente hacia sí mismo incluso puede ser, es mi culpa, es que yo no lo predije, había como varios síntomas y yo no lo atendí, es como echarse la culpa. La visión negativa del paciente hacia el futuro no me enseñó, incluso hay pacientes que ya me dicen, es que no me enseñó tantas cosas que no me enseñó cómo estar sin ella o sin él, Muy buen no voy punto a lo que poder dice. funcionar. No sé si continúa. Este, Ajá, y la tendencia a interpretar de experiencias negativas es todo me sucede a mí, si algo malo tenía que pasar, tenía que ser a mí, obviamente, no voy de aquí en adelante, o siempre me han pasado cosas malas, incluida esta, más o menos así lo interpretaría. No, de hecho, está muy bien lo que están comentando, porque, por ejemplo, rápidamente, que dice creencias intermedias. Una creencia, si resumiéramos todo lo que usted dijo en una creencia intermedia, sería esta. Era mi responsabilidad, que o fue mi culpa, o yo debía tener el control, o fue mi culpa que esto pasara, no tuve suficiente control de las circunstancias, etcétera. O sea, se dan cuenta, está muy bien todo lo que dijo señorita Génesis, pero todo eso que usted comentó, que son como formas de pensamientos automáticos, la forma de comprender las creencias intermedias es toda esta masa de pensamientos, conceptualízalos en una idea, porque esa idea es la que deriva todos los pensamientos automáticos. Entonces, ¿qué era todo lo que usted decía, señorita Génesis? Fue mi culpa, no tuve el control. ¿Qué más era lo que decía? Todo me pasa a mí, todo lo malo. Ok, exactamente. Entonces, fíjense, todo me está pasando a mí. Ejemplo, lo que dijo fue muy importante. Me enseñó tantas cosas que no me enseñó cómo estar sin él. Fíjense, ahí, creencia central, vulnerabilidad. Creencia intermedia, necesidad de control. Pensamientos automáticos, esto es mi culpa, nada lo puedo controlar, soy inútil. Bueno, soy inútil es más central, pero de manera inmediata siempre me pasa lo mismo, nunca puedo con las circunstancias. Se dan cuenta cómo el pensamiento va escalando desde un nivel superficial hasta un nivel profundo. Entonces, todo lo que he comentado está muy bien, pero lo importante es entender que las creencias centrales, las intermedias toda la masa de pensamiento, ¿sí ven la flechita? Toda la masa de pensamientos, sí, sí se ve. Toda la masa de pensamientos se encuentra aquí, en los pensamientos automáticos, y se resumen a través de reglas, actitudes y presunciones que obedecen a un principio de creencia central. Después, ¿y cómo se ve en esto? Tendencia del paciente a interpretar visión negativa del futuro, visión negativa hacia sí mismo. ¿Cómo fue mi culpa? No hice nada, fui irresponsable, fui un omiso, si yo hubiera hecho esto. ¿Y qué hace la persona? Culparse de la pérdida. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí o continúo con la siguiente Yo diapositiva? tengo una pregunta. Adelante, Luego Crescencio. también lo que hacen las personas cuando fallece es solo decir por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué? Ajá, siempre es esa misma pregunta. ¿Por Bueno, qué? mire, ¿Por qué? ¿Y eso en qué creencia entraría o en qué apartado? en control. Eso tiene que ver con control de circunstancias y también con el criterio, y para combinar todo como buen terapeuta cognitivo-conductual, si usted combina la creencia central o la creencia intermedia de control de por qué pasa esto, por qué a él, por qué, eso tiene que ver con necesidad de control. ¿Y con qué se combina? Con esto.
sensación marcada de incredulidad ante la muerte. O sea, eso es una negación básicamente. ¿Y qué hacemos en la negación o en la incredulidad? Sentir que perdemos el control, porque por más que nos querramos resistir, hay una realidad que nos está superando. ¿Ok? Entonces, si resolví su duda, compañero, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Rápidamente, un comentario rápido, porque necesito adelantar un poquito el tiempo. ¿Quién me puede decir qué es una distorsión cognitiva? Ahora sí que a manera de chascarrillo, con todo el respeto y aprecio al colega Crescencio, que ha estado participativo y de verdad estoy aprendiendo mucho de ti. Además de Crescencio, alguien más que se anime. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es un pensamiento que si bien no se apega a la realidad, pues el paciente lo cree como propio, como real. Muy bien, por ahí va. Un pensamiento no saludable, muy bien, por ahí va, muy bien, muy bien. Una distorsión cognitiva, una suposición errónea con falta de argumentos, sí. De hecho, espero no equivocarme, pero, perdón, una distorsión cognitiva en un nivel muy patológico es un delirio, un trastorno delirante, básicamente, pero ya veremos trastornos de otro tipo en otro momento, ojalá. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es un error de procesamiento de la información, de la atención, del procesamiento, de la interpretación que la persona ha normalizado y que utiliza para interpretar su vida diaria constantemente. De hecho, Beck, en el archivo que les mandé de lectura previa, Beck propone 17 distorsiones cognitivas, pero vamos a centrarnos en las que más aparecen en el duelo, pero en total son como 17 distorsiones. Por ejemplo, inferencia arbitraria, adelantar una conclusión en ausencia de la evidencia. Abstracción selectiva, consiste en centrarse en un detalle fuera del contexto, ignorando otras características. ¿Qué hacen las personas en el duelo? Se centran tanto en la pérdida que no ven todo lo demás. Generalización excesiva, elaborar una regla general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados. Por ejemplo, falleció la persona y aunque yo siempre estuve ahí, como falleció, fue mi culpa y como fue mi culpa, yo soy pésimo. O sea, solo por una cosa estoy omitiendo toda la demás evidencia. O sea, la abstracción selectiva implica me centro en un detalle fuera de contexto, generación excesiva, hago a un lado toda evidencia. Por ejemplo, inferencia arbitraria. Sin evidencia, me adelanto a conclusiones. Generalización excesiva es al revés. Con toda la evidencia, no le hago caso y me centro en algo que no existe. Siguientes, maximización o minimización. O sea, exagerar o minimizar. Personalización, tendencia a atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base firme. ¿Cuántas personas se atribuyen la culpabilidad de un fallecimiento y no es cierto? Por ejemplo, y no quiero ser insensible, pero ¿cuántas veces no pasa? Que llegan a terapia, es que fue mi culpa, es que fue mi culpa. Eso es una personalización. Pensamiento absolutista o dicotómico. ¿Cómo batallamos con esto en terapia? Personas que no son capaces de ver el gris. O es blanco o es negro. Y es verdad, para algunas cosas tenemos que ser blancos o negros, pero hay cosas donde tenemos que aprender a encontrar el gris. De hecho, el pensamiento absolutista es un rasgo límite de la personalidad, pero eso ya lo veremos en otro momento, ojalá. Modelo cognitivo de Bolen. Este modelo cognitivo es en el que vamos a trabajar el duelo. Fíjense, ahorita acabamos de ver distorsiones cognitivas, la triada cognitiva y el concepto básico de creencias intermedias, pero miren, a lo que es importante aquí es esto. Esta es la conceptualización cognitiva. Le voy a explicar algo. Esta es una estándar. A ver, dice, en la personalización puede ser también cuando alguien sueña que otra persona muere. Muere y llega a pasar y asume que es su culpa y que si sueña muerte va a morir. Algo por ahí va. Hay una distorsión cognitiva que tiene que ver con eso, con cierto nivel de superstición. Por ahí va, tiene razón, pero está en las 17. Creo que no aparece en estas diapositivas, pero en el archivo que les mandé, ahí debe de estar. Es un sesgo de confirmación, como de lo soñé va a pasar, algo parecido a eso, no quiero mentirles. Entonces, miren, esta conceptualización cognitiva se le llama conceptualización cognitiva estándar.
O sea, en cualquier tipo de tratamiento la van a usar, pero a partir de aquí, a esto se le llama modelo cognitivo del duelo. Aquí ya vamos a tener una conceptualización cognitiva del trastorno. Y entonces este es el modelo cognitivo del duelo de Bolen, y vamos a ver para conceptualizar, y vamos a ver el modelo del duelo, ¿ok? Fíjense, ¿qué dice? Este modelo de Bolen se divide en dos partes, o tres: factores que dificultan el duelo, los determinantes para la aparición del duelo y la intervención terapéutica. Vamos a ver los primeros. Factores que dificultan el duelo: creencias preexistentes, las características de la muerte y las características del vínculo con el fallecido. Quiero preguntarles algo rápidamente. ¿A qué le suena esto? Hace rato que lo vimos. ¿A qué le suenan estas tres cosas? Pues los factores es, ay, Ok, ¿A la ya tenemos triada muchas gracias. cognitiva? Por ahí va, muy bien. Uno, ya le atinaron a uno, a la triada cognitiva. Muy bien, ¿a qué más? ¿A la sistema de creencias centrales, intermedias? ¿Sí? Así es, muy bien. ¿Algo más? Disonancia cognitiva, muy bien. Miren, todo estuvo muy bien, excelente. Les voy a comentar. Aquí se ve la flechita, ¿verdad? Creencias preexistentes y habilidades intelectuales, triada cognitiva. ¿Y de qué es la triada cognitiva? Depresión. Características del evento o pérdida. ¿A qué le suena? A estrés postraumático. Características del evento de la pérdida, o sea, vínculo con el fallecido, ansiedad por separación. ¿Se dan cuenta cómo están vinculados? Y por eso tenemos que aprender a dejar de razonar en patología aparte y terapia aparte. No es la terapia. Por eso el modelo cognitivo es uno de los mejores conceptos que pudieran haber existido. Los modelos cognitivos y los modelos cognitivos aplicados a la psicopatología son el gran puente entre el DSM, la CIE-10, la CIE-11, porque de hecho el duelo prolongado ya viene en la CIE-11 también. Entonces, por este lado tenemos al DSM-5TR, tenemos a la CIE-10, a la CIE-11, modelos cognitivos de la psicopatología como puente. ¿Y qué tenemos acá? Las intervenciones cognitivo-conductuales. Para eso son los modelos cognitivos de la psicopatología, para conectar lo clínico con la terapia. Y vamos ahora al número 2, factores determinantes para la aparición de un duelo complicado. Este es un modelo cognitivo ya, o conceptualización cognitiva del duelo. Fíjense, una deficiente integración de la pérdida con sus conocimientos previos, estrategias de evitación y depresión y creencias globales de posteriores al duelo. Hace ratito una compañera de aquí, creo que se llama Génesis, comentó: es que me enseñaste tantas cosas que ahora no sé cómo estar sin ti. ¿A qué le suena esto? Deficiente integración de la pérdida con conocimientos previos. O sea, la persona, algo que hace que el duelo, en este caso complicado, ahorita sabemos que ya es prolongado, un factor determinante para que un duelo aparezca es que la persona no tiene los suficientes recursos de afrontamiento autodirigido para lidiar con la pérdida. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué pasa cuando la persona que experimenta el duelo? Miren, les voy a hacer una pregunta para no revolverme. ¿Qué es lo más común que pasa con una persona que va a terapia por caso de duelo? ¿Qué es lo más inmediato que le pasa a alguien cuando un familiar fallece? Ah, buena pregunta. Pérdida por corporal, abuso sexual, violación. Bueno, es que el abuso sexual y la violación son más de carácter de estrés postraumático. Ahí es otro modelo. Ahí el que aplica es el modelo del estrés postraumático, no el del duelo. Entonces, en otro momento se puede revisar el modelo cognitivo del estrés postraumático para violación y para violación o abuso sexual, aplica un poco más el modelo cognitivo de patología del estrés postraumático, no el del duelo.
Para miembro de pérdida corporal, sí puede aplicar un poquito más. Ok, que se deprime, Yanis dice que se deprime. Bueno, les voy a explicar algo. Una de las cosas, sentir que su mundo acaba, pérdida del sentido de vida, culpabilidad, muy bien, pero funcionalmente, ¿qué es lo que comúnmente le puede pasar a una persona que fue a terapia por duelo? Que cuando la persona fallece adquiere responsabilidades. Tiene que llevar el proceso, tiene que llevar el trámite, ahora tiene que llevar las cuentas de la casa, tiene que hacerse cargo de la familia, adquiere responsabilidades. Y al adquirir responsabilidades en conjunto con el malestar emocional, ¿qué creen que pasa con la persona? Colapsa. Porque aparte que tiene que lidiar con trámites, con cosas de la casa, que con la herencia, aparte de eso, su propio proceso de duelo personal. Entonces, ¿qué pasa? No tiene los recursos suficientes para lidiar con el duelo y con todo lo que está pasando funcionalmente y contextualmente al momento de la pérdida, porque imagínense, pierde a su papá o a su mamá, tiene que ver temas de herencia con los hermanos y ahora resulta que el papá dejó intestadas las cosas, es un ejemplo, o que el familiar, la abuela dejó intestadas las cosas y aparte de eso los hermanos se están peleando, tiene que llevar el trámite, tiene que ir con abogados y ahora resulta que se tiene que hacer cargo de otras cosas que le dejaron, un negocio, etcétera, y aparte lidiar con su propio dolor personal. ¿Cómo creen que se va a sentir una persona? ¿Comentarios? Cansado todo el tiempo. Así es, cansado todo el tiempo. Depresivo, ansioso. Depresivo, ansioso, porque eso lo vamos a ver en activación conductual ahorita. ¿Qué más? Estresado. ¿Qué pasa? Estresado, pues el que quién no se va a estresar, frustrado. Exactamente, Isabel, frustrado. Entonces, fíjense, hay una deficiente capacidad de respuesta, estrategias de evitación, porque entre más evito, más se me juntan las cosas. Y entre más se me juntan las cosas, más frustrado me siento. Y como no cumplo con ellas, me siento más triste. ¿Y qué dice aquí en la tríada cognitiva? Visión negativa hacia sí mismo. Me siento mal porque no estoy dando la respuesta esperada y me siento mal porque el futuro que se viene sin mi familiar se ve desastroso. ¿Por qué? Porque voy a lidiar con muchas cosas yo solo. ¿Ok? Entonces aquí ahí puse algún asterisco que genera efectos en la funcionalidad del sujeto durante 6 meses. Ya sabemos que el duelo prolongado es 1 año y en niños y adolescentes 6 meses, ¿ok? Porque este modelo es del 2006-2012, que son los tiempos del DSM-4TR al DSM-5, que es en el DSM-5, donde ya viene el duelo complicado propuesto como trastorno. Ya es hasta 2023 que en inglés ya sale como oficial en inglés y en 2024 oficial en español. Y creencias globales negativas posteriores al duelo. ¿Qué va a ser de mi vida? La vida no va a tener sentido, etcétera. ¿Algún comentario hasta aquí antes de pasar a la parte medular? Muy bien, dicen que adelante. A ver, dicen algo aquí de... Alguien aquí escribió algo de... Alguien aquí escribió algo de un sesgo cognitivo. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente página. Esta es la intervención. A esto tomen la foto porque esto lo vamos a usar ahorita. Entonces tenemos 3 factores. Lo que dificulta el duelo, o sea, lo que lo vuelve más, como, así como en la ideación suicida, hay algo llamado factores protectores, que es lo que ayuda a que la persona no vuelva a incurrir en esa conducta, y factores de riesgo, lo que hace que la persona pueda incurrir otra vez en un intento de suicidio. Aquí es parecido, factor que dificulta el duelo y factor que hace que el duelo aparezca. Entonces, ante estas 2 cosas, ¿cómo es la intervención terapéutica? Este es un modelo de terapia aplicado al duelo cognitivo-conductual. Primero, la evaluación, brindar los elementos centrales para la intervención. Cuando este modelo apareció, no existía el trastorno por duelo prolongado. ¿Por qué creen que existían tantos instrumentos? Porque necesitábamos tener una base para poder decir, existe un duelo. Pero como antes no existía el duelo prolongado como un concepto oficial, homogéneo, del cual todo psicólogo pueda partir, y en ese tiempo todo el mundo tenía una conceptualización diferente del duelo, por eso existía esto. Entonces, primero la evaluación, o sea, darme cuenta de qué características presenta el paciente para ver si es depresión, ansiedad, estrés o es un duelo
que de manera comórbida hace que el paciente presente de forma complementaria características de ansiedad, estrés y depresión. Y ahora sí viene la fase 1, la fase descriptiva, que es facilitar la integración de la pérdida con el conocimiento existente. O sea, en la terapia cognitivo-conductual de Beck o en la terapia contextual de tercera generación, siempre va a haber una fase 1, alivio de síntomas y recuperación de funcionalidad. Una buena terapia cognitivo-conductual no está solo centrada en disminuir síntomas, porque ese es un prejuicio que siempre ha existido hacia la terapia cognitivo-conductual. Es que la terapia cognitivo-conductual nada más alivia síntomas, le pones un inventario de Beck y ya está. Paciente sin depresión, sacó como menos de 5 de puntaje. Excelente. No, eso no es cierto. En realidad, la fase